empezar, vamos a empezar con una oración. Y queremos pedir a nuestra hermanita Angélica si nos podría dar la primera oración, por favor. Está bien, obispo. Gracias, hermanita Angélica. Buenos días. Entonces, permiso, obispo. Nuestro amoroso... Sí, no. Puedo hacer oración. Nuestro amoroso Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por este día de reposo y por las clases que vamos a tener el día de hoy. Te damos gracias también, Padre, por este día especial que tenemos de poder celebrar el Día del Padre. Y también agradecerte por las oportunidades que nos das aquí en la tierra, de poder seguir perseverando y aprendiendo más. Te pedimos, por favor, Padre, que en estas clases nuestra mente y nuestro corazón puedan estar dispuestos a aprender y tu espíritu nos pueda acompañar y darnos sabiduría. Te pedimos, por favor, Padre, que puedan conectarse los demás hermanos y que nos des la fortaleza para seguir perseverando en esta tierra. Te pedimos y agradecemos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanita Angélica. Tenemos el problema de energía, se ha ido la energía en todo el pueblo. Espero que pueda regresar, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando con lo que estamos, hermanitos. Muy bien, en esta ocasión el maestro no ha podido conectarse y vamos a tener el privilegio de escuchar esta clase a cargo de la hermana María Luisa Astete. Entonces vamos a cederle el tiempo para que nos pueda compartir lo que ha preparado para hoy día. Hermana María Luisa, adelante, por favor. Gracias, obispo. Buenos días, queridas hermanitas que están aquí en esta mañana acompañándonos a pesar de las dificultades. Más el día de hoy tenemos una clase muy bonita que se encuentra en Doctrinas y Convenios, sección 64 y 66. Y el tema es: el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. El presidente Aire en una ocasión dijo que a menudo acudo a las escrituras con estas preguntas. ¿Qué desea Dios que haga? ¿O qué es lo que quiere que sienta? Invariablemente encuentro nuevas ideas y pensamientos que nunca había tenido. Y tal vez sería bueno, ¿no?, que nosotros también podamos hacernos esta pregunta cada día, ¿no? ¿Qué desea Dios que haga hoy? ¿Qué quiere que Él hoy día pueda lograr para mi bienestar? No solamente también para mí, sino también de los seres que se encuentran en mi entorno, ¿no? Los seres que amo, que son mi familia. ¿Qué quiere Él que yo sienta? Cuando leo las Escrituras, cuando oro, cuando vivo el Evangelio, ¿qué es lo que quiere que yo pueda sentir? Vamos a ver de que en el año 1831, en ese tiempo, estaban regresando, dice, estaban viajando los élderes a Kirtland, ¿no?, de lo que venían de hacer un reconocimiento en Sion, en Missouri, y había mucho, mucho calor, dice, ¿no? Y entre los viajeros que estaban regresando de este lugar de Kirtland, Missouri, estaba José Smith, Oliver Cadbury, Cinder Rindo, Strambot y otros más. Y debido al calor, ellos se encontraban muy, muy cansados. Y debido a ello también debido cuando uno pues está cansado, está con el calor fuerte, pues parece que las emociones ya no son tan positivas y como que nos sentimos pues a veces hasta un poquito con mucha tensión, ¿no?, o mucho estrés. Y tal vez eso fue lo que pasó en esa oportunidad, que empezó a haber riñas entre ellos. Entonces, como dice acá, pudiera haber parecido que edificar Sion, una ciudad de amor, unidad y paz, iba a tomar mucho tiempo, ¿no? Porque nuestros queridos líderes, pues seres humanos como nosotros, pues no exento a las emociones, a las reacciones que estas emociones nos pueden hacer sentir, ¿no? Cuando uno está sofocado, cuando uno está estresado, ¿no? Entonces, pues ellos también en ese momento, pues como que no tenían esa tranquilidad o esa paz que debería sentirse, ¿no?
nuestro Padre Celestial también requiere, ¿no? En la actualidad, que nosotros, nuestro corazón, ¿no? Pueda también estar en sintonía, ¿no? En sintonía de esa paz, de ese amor, de ese deseo, ¿no? De querer conservar en nuestros corazones los mejores deseos y los mejores sentimientos. Y una forma, ¿no? De que hoy día, en la actualidad, nuestros barrios, ¿no? Se nos requiera que nosotros podamos trabajar cada día con nuestras emociones, ¿no? Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y podamos lograr, ¿no? Cada día mejorar y llegar, ¿no? Algún día alcanzar una perfección. Se nos ha requerido que en este tiempo nosotros podamos perdonar, ¿no? Él requiere el corazón, una mente bien dispuesta y requiere paciencia y diligencia, ya que Sion se edifica en el fundamento de cosas pequeñas, las cuales se logran por quienes no se cansan de hacer lo bueno, ¿no? Entonces se nos pide que al tener un corazón y una mente bien dispuesta, uno de estos, podemos decir, sentimientos, ¿no? Que debemos demostrar es lograr poder perdonarnos unos a otros, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver que si hemos leído Doctrinas y Convenios 64 del 1 al 11, nos habla acerca de este, podemos decir, de este don que nosotros debemos tener de poder perdonar. Pediría si alguno de ustedes pudiera ayudarme a leer Doctrinas y Convenios como aparece aquí, de 3 hasta el 7. Veo que, que está con nosotros Angélica. ¿Nos podrías, por favor, ayudar a leer esta escritura desde el 3 hasta el 7, como aparece aquí en la figura? ¿Logras leerlo o lo debo agrandar más? Ahí, está bien, sí Ya, lo veo. por favor. Entonces, hay entre vosotros quienes han pecado, pero de cierto os digo, solamente por esta vez, para mi propia gloria y para la salvación de las almas, que os he perdonado vuestros pecados. Seré misericordioso para con vosotros, porque os he dado el reino. No obstante, él ha pecado, mas de cierto os digo, que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón, si no han pecado de muerte. Gracias, Angélica. Todos nosotros, los que estamos aquí, todavía no me cierres, por favor, tu micro, Angélica. Quiero hacerte una pregunta, porque todos nosotros los que estamos aquí no estamos exentos de tener errores y pecados, ¿no? Y de haber faltado a Dios, ¿no? O a un ser querido en algún momento de nuestra vida. De repente, como dije hace un momento, por las emociones fuertes que tenemos, a veces pues estamos irascibles, contestamos mal, o de repente alguna actitud de nosotros, ¿no? Hacia los demás. Pero como dice aquí también la Escritura, ¿no? Debido a estas actitudes, debido a que hemos fallado en un mandamiento de Dios, pues nosotros nos hemos sentido con este sentimiento, ¿no? De que hemos fallado, de que hemos faltado, nos sentimos mal y sentimos la necesidad de arrepentirnos y pedir a Dios que pudiera, ¿no? Perdonar nuestros pecados. En algún momento, Angélica, que tú has necesitado que Dios te perdone alguna falta, ¿no? Alguna falla, y has acudido en Él en oración y has sentido su amor, ¿no? Y su perdón de Él. ¿Cómo te has sentido en ese momento? Pues creo que muy bendecida, hermana, y maravillada de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Creo que el Señor me ha perdonado mucho, sí, en muchas ocasiones, ya que constantemente estamos de alguna manera u otra quebrantando sus mandamientos, ya sea en pensamiento o en palabra o en acciones, ¿no? Y el poder experimentar ese sentimiento de perdón es realmente maravilloso. Yo siento mucho agradecimiento hacia Él por esto. Que gracias Gracias. al Espíritu puedo volverme a Él. Gracias, Angélica, sobre todo, ¿no? Como tú dices, gracias a la expiación de Jesucristo, que se nos permite que nuestros pecados sean perdonados. Porque así como tú, todos nosotros los que estamos aquí,
pues hemos cometido y seguimos, ¿no? Por ser humanos, cometiendo faltas y fallas y errores. Y necesitamos constantemente acudir a nuestro Padre Celestial y, como dijiste tú, recibir de sus tiernas misericordias. Su amor de nuestro Padre Celestial es tan grande y su misericordia también, que siempre, si es que estamos con un corazón arrepentido y contrito, Él perdona nuestros pecados, ¿no? Si lo confesamos, Él nos perdona y nos da la oportunidad de que podamos, ¿no?, ser limpios de nuevo mediante la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bien, pero así como Él es misericordioso con nosotros y nos perdona, pues Él también requiere que nosotros también podamos mostrar esa misma misericordia como Él nos concede a cada uno de nosotros. Este, Presidente Salas, ya que usted nos está acompañando, ¿en qué forma la compasión del Salvador influye en sus sentimientos sobre sí mismos y los demás? Si nos podría, por favor, responder esa pregunta. Sí, hermana, buenos días a todos. Bien, nos hace recordar pues la parábola de los dos deudores, ¿no? Donde el deudor pedía que se le perdone una gran deuda y luego de ser perdonado salió y encontró a alguien que le debía poco y se fue contra él. En algunas ocasiones podemos tomar esta actitud. Debemos recordar lo que dice más adelante en el versículo 10, ¿no? Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Si el Señor es tan misericordioso, como dijo la hermana Angélica, de poder comprender nuestra naturaleza humana y poder perdonarnos, pues nosotros debemos de actuar de igual manera con ese amor que Él nos enseña y poder perdonar también a los demás. Gracias, gracias, presidente Salas, ¿no? Entonces, Dios, ¿no?, desea, ¿no?, o nos manda que nosotros, así como somos perdonados, ¿no?, debemos también perdonar a todos. Vamos a leer justamente estas escrituras que están de Doctrinas y Convenios del 7 hasta el 11. Tal vez, si nos podría ayudar a leer, nuestro obispo podría ayudarnos, por favor, a leer del 7 al 9, y nuestra hermanita Isabel, la siguiente que voy a colocar después del 10 al 11, por favor. No obstante, él ha pecado. Mas de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón. Si han pecado de muerte, Si no han pecado. perdón, si no han pecado de muerte. En la antigüedad, mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón. Y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque él permanece, en él permanece el mayor pecado. Gracias, obispo. Antes que pasemos a la siguiente escritura que nos va a leer la hermanita Isabel, ¿qué piensa usted en cuanto a esto, a este último versículo, ¿no?, del 9, en la cual ha leído? Bueno, pienso que obviamente el Señor perdona nuestros pecados y de igual manera nosotros debemos emular, ¿no?, ese sentimiento y perdonar también a lo que nos ofende. Porque si no lo hacemos, el Señor dice a través de la Escritura que el mayor pecado va a permanecer en mí. Es como dijo el presidente Salas, ¿no? En cuanto a al talento A del los dos deudor, deudores. ¿no? Claro, obviamente lo habían perdonado a él, pero él no quiso perdonar. Entonces pienso que ahí se acumula, ¿no?, un mayor pecado. Entonces debemos tener muy en cuenta de que debemos ser perdonadores, obviamente, y dar el ejemplo, ¿no?, dar el primer paso en ese sentimiento, en el consejo que se nos da, ¿no?, de que debemos perdonar a todos, no solamente a quien nos convenga, ¿no?
Si no, el Señor nos dice que debemos perdonar a todos, ¿no? Eso es muy importante. Gracias, obispo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cuando nos dice él que no vamos a perdonar que vamos a perdonar, perdón, al que nos convenga, sino a todos en general, ¿no? Porque si no, como dice ahí, queda condenado ante el Señor, ¿no? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto? Cuando a veces nos hemos resentido, nos hemos molestado y nos piden disculpas, ¿no? Y nosotros nos volvemos, como podemos decir, tardos o airados, y no queremos perdonar, y no queremos disculpar, porque decimos, no, lo que tú me has dicho, ¿no? Lo que tú has hecho, ha sido de tal agravio para mí, que ha causado tanto dolor, ¿no? En mí, que no te puedo perdonar, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Si nosotros a veces hemos actuado de esa manera, o a veces hemos fallado y alguien nos dijo eso, pero si nosotros, ¿no? No perdonamos las ofensas, ¿no? De otros que nos pueden hacer, ya sea en qué condición será, pues nosotros no estamos aquí para juzgar, ¿no? Pues ese pecado va a caer en nosotros, ¿no? Como una mayor condenación. Y vamos a ver lo que dice los siguientes versículos, ¿no? De 10 y 11. Hermanita Isabel, por favor. Ya, hermanita. Dice, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones, juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Gracias, hermanita Isabel. ¿Qué piensa usted de lo que acaba de leer? El Señor nos manda a perdonar a todos, ¿no? El Señor, como decía anterior, perdona a todos, ¿no? Es su voluntad de perdonar a quien Él desea, ¿no? O a quien de repente se arrepienta, ¿no? Pero a nosotros nos manda a perdonar a todos sin ninguna excepción. Y el Señor ya juzgará, ¿no? Entre la persona y nosotros, ¿no? Si perdonamos, y entonces el Señor va a juzgar, pero tenemos que perdonar a todos sin excepción, ¿ya? Y el Señor, bueno, Él va a juzgar al final, ¿no? No importa que tengamos la razón o no, o la otra persona tenga la razón o no, pero igual nosotros debemos perdonar. Y eso es lo que el Señor nos manda. Gracias, hermanita Isabel. Como dicen, ¿no? Sin juzgar, ¿no? Porque a veces pues, eso es lo que nos más, ¿no? Podemos decir, se nos hace más difícil perdonar porque juzgamos, ¿no? Juzgamos la acción, juzgamos la palabra, juzgamos la falta, ¿no? Y nosotros en verdad, pues, no tenemos ese juicio, porque ese juicio le compete solamente a nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, nos queda en nosotros cumplir en perdonar a aquella persona, cualquiera que haya sido su falta, perdón, o su ofensa, que haya cometido contra nosotros, porque ese es el mandamiento, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? Yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros he requerido perdonar a todos los hombres. Tal vez alguno de ustedes tenga alguna experiencia en la cual tuvo que perdonar a una persona alguna ofensa, alguna falta que le hicieron, algún aprobio, y pudiera compartirlo en este momento. ¿Cómo se sintió al momento que pudo perdonar, ¿no? A esa persona? ¿Alguno de ustedes recuerda algún acontecimiento? No sé, nuestra hermanita Minta que nos está acompañando, no sé, alguno de ustedes, ahí está justo, yo estaba pensando en usted, hermanita Minta. Por favor, me traje con el pensamiento. La mirada me motivó. Sí, hermana, en cierta ocasión, recién me hice miembro de la iglesia, cuando me trasladé de Bucaramanga a Buga. Hay una hermanita que ella es muy, o sea, en el momento es muy linda, muy amada, muy de todo, y le enseña a uno la doctrina de Cristo, pero luego ella la aplica como para perfeccionar a la gente a su manera, no a la manera del Señor, ¿no? Y en cierto momento de nuestra amistad, de nuestro hermanamiento, hizo algo que tenía que ver con mis hijas, y eso
Inmediatamente yo le puse el pare y le dije, en mi hogar y en mi casa mando yo y las normas las pongo yo y así va a ser. Desde ese momento ella se declaró enemiga número 1 de mí y comenzó a hacerme una serie de cosas en la iglesia y a hablar, y hasta que un día, cuando a mí ya me han dado el llamamiento como presidenta de la Sociedad de Socorro, se tomó el atrevimiento de ir por las casas a decirle a las hermanas que estuvieran en contra mío y que me hicieran pedir el relevo de la Sociedad de Socorro, porque para ella yo no era digna de tener un llamamiento. Y el domingo siguiente tomó a mi niña pequeña, Jessica, que en ese momento tendría como 6 añitos, no, perdón, ya tenía las 8 porque ya la habíamos bautizado, y le dijo una cantidad de cosas en el baño que la niña corrió a decirme a mí. Yo, claro, yo decirle, mis hijas son mis hijas y el que se mete con ella se mete conmigo. Y yo ese día, cuando la niña me contó, yo me fui con toda la ira del mundo a sacarla de la reunión sacramental. Gracias al Señor, en ese momento, como digo, ahí yo entendí, comprendí que realmente el Espíritu del Señor está con nosotros. El presidente no sabía lo que estaba pasando, pero en ese momento que yo iba con todas las ganas de sacarla, a pesar de ser una anciana ya de 64 años, pero ya me tenía hasta el tope, yo entré y ya iba directo para allá. Cuando el presidente llegó, me puso la mano sobre el hombro y me dijo, ¿qué vas a hacer? Entonces le dije, le voy a enseñar a que respete, por más vieja que sea, tiene que respetar a todo el mundo. Y bueno, yo me llené de mucho coraje con ella y todo eso, pero para la conferencia de abril del 2010 tuve una experiencia muy bonita. No recuerdo realmente cuál fue el 70 que habló, pero sí recuerdo que hablaron sobre el milagro del perdón. Y en esa conferencia, estando ahí, yo comencé a escribirle una carta a la hermana donde no le reclamaba. El Espíritu me hizo sentir de que debía agradecerle a ella por todo lo que ella había hecho por mí, por todo el hermanamiento que me había brindado, por todo lo, mejor dicho, le agradecí hasta por haber nacido. Y le pedí perdón a ella, le dije en ese momento que de corazón le pedía perdón por el daño que yo había ocasionado en ella y en su familia, y que realmente deseaba que el Señor pudiera hacernos sentir la paz en nuestro corazón. Y hermana, eso fue tan maravilloso realmente que yo cada que puedo lo comparto. En ese momento yo sentí que como que todo ese bulto de piedras que yo llevaba encima se descargaron de mí. Y mi hija mayor hizo de esa carta un corazón. Y mi niña menor le colocó yo te amo y le entregó la carta a la hermana. Cuando la hermana se fue para la casa y llegó la carta que yo le mandé al domingo siguiente, ella continuó y hasta la fecha ella continúa con su actitud negativa hacia muchas personas. Pero realmente lo que yo pude aprender en ese momento, que lo hermoso de nosotros poder aprender a pedir perdón, porque a veces ocasionamos daño a las personas sin querer queriendo, eso me ayudó a mí grandemente y me facilita hoy en día decirle a las personas, perdónenme si le ofendo por mi forma de ser, por mis palabras, por otras cosas. Me descargué de todas esas cosas. Realmente es muy maravilloso aplicar no solamente que nos pidan perdón a nosotros, sino estar siempre dispuestos a pedir perdón por las cosas que nosotros hagamos. Como decía la hermana Angélica, nosotros cada día pecamos, cada instante de nuestra vida pecamos de una u otra manera y hacemos daño a las personas con una simple mirada, con un simple gesto, las ofendemos. Entonces, yo aprendí en ese momento de que verdaderamente aplicar el milagro de perdón en mi vida me llenó de gran gozo, elevó como dice, mi estatus espiritual de poder reconocer al Señor en todo tiempo. Y hoy estoy aquí, gracias al Señor, compartiendo con ustedes esta hermosa experiencia que dejó de tallarme en mi vida hace muchísimos años. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanita Minta. Gracias porque su experiencia nos enseña mucho. Porque a veces nosotros, ¿no? Debido a las ofensas que nos hacen otra persona, pues queremos que esa persona venga y nos pida perdón porque nos ofendió. Y a veces nosotros también en ese momento de la ofensa reaccionamos. Pensamos que nuestra justicia o que está correcto el defendernos, ¿no? Defender nuestros derechos, defender a nuestra familia, y por eso podemos decir muchas cosas a aquella persona que nos ha ofendido. Y no nos damos cuenta de que ya estamos nosotros también cayendo ahí en pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos también, ¿no? Podemos decir, tomando una mala actitud o una mala respuesta, ¿no?
a ese momento que, claro, ¿no? El impulso, ¿no? De la emoción que en ese momento sentimos, de la injusticia, ¿no? De ver el maltrato a nosotros, a un familiar, a un ser querido, pues nos hace reaccionar de esa manera, pero estamos también nosotros reaccionando de una manera airada, como nuestro Padre Celestial no desea, juzgando, ¿no? Y con el dedo señalando, ¿no? Que tú estás haciendo esto, estás haciendo aquello, ¿no? Estás haciendo el otro, ¿no? Y en ese momento cuando acusamos, ¿no? Con ese dedo así, de esa manera, no tal vez con el dedo, pero sí con toda la intención, entonces nosotros no nos compete hacer ese juicio, ¿no? Y qué bonita esa actitud de la hermana, ¿no? De que ella tal vez quería que esa hermana venga y le diga que le perdone por todo lo que dijo a su hija, por todo lo que fue, habló de ella, habló de ella mal, ¿no? A tantas personas, ¿no? Pero ella reconoce que también contestó airadamente y que ella necesitaba pedir perdón por esa actitud, más que la otra hermana venga y le pida perdón por lo que le hizo a ella y a la familia, ¿no? Y operó algo, ¿no? Algo maravilloso, como dicen ella, ¿no? Operó de que ella sintió el alivio, ¿no? El alivio de esa carga pesada que ella tenía, ¿no? Y de esa manera ella pues se liberó de ese mal sentimiento, pudo cumplir con lo que el Padre Celestial nos pide, ¿no? De poder perdonar a todos, ¿no? Sin excepción, sin escoger, ¿no? Y de esa manera ella pudo sentir ese alivio, ¿no? Entonces, tenemos aquí otra pregunta, ¿no? Que dice, ¿no? ¿En qué forma la compasión del Salvador influye su sentimiento sobre sí mismo y los demás? ¿Por qué piensa que el Señor nos manda a perdonar a todos? Tal vez si alguno de ustedes pudiera ayudarme a contestar esta pregunta. Tal vez nuestro hermano Marcos Sanjo veo que también se encuentra. De repente, hermano Marcos, ¿está allí para que nos pueda responder esta pregunta? Sí, hermana. Buenas. Sí, hermana, estoy aquí. ¿Qué tal, hermanito Marcos? ¿Por qué piensa que el Señor nos manda perdonar a todos? Ese es algo que realmente hace beneficio a cada familia, a cada persona. ¿Por qué? Porque Él no quiere que guardemos rencor en nuestro corazón, que abramos nuestro corazón mirando las bendiciones al Señor que debe derramar a cada persona y no llevar a efecto el odio, el rencor, que sacarnos de nuestro corazón, porque el Señor nos ha pedido así. Es necesario, el Señor nos dice que nosotros debemos perdonar a todos, pero el Señor sabe a quién perdonará. Entonces es un mandamiento del Señor para nuestro bienestar. Yo pienso que es así para las familias y para cada miembro de la iglesia. Gracias hermano Gracias, Marcos. hermano. Gracias a usted. ¿Qué piensan ustedes cuando nosotros decimos ya, te perdono, ¿no? Te perdono este agravio que me hiciste, esta ofensa que me dijiste, esas palabras, ¿no? Que me heriste, o esta mala acción que tuviste, ¿no? Te perdono. Pero, ¿qué pasa cuando cada vez que conversamos, a veces en otras ocasiones, ¿no? Con esa persona que está a nuestro lado, porque eso, más que nada, podemos ver de que muchos de esos problemas se pueden presentar en casa, ¿no? De que a veces podemos de repente discutir con el esposo o la esposa y se dice cosas que no son adecuadas, o de repente como padres con los hijos, ¿no? También, ¿no? Vemos que ellos fallan y nosotros nos enfurecemos y de repente los castigamos de una manera, ¿no? Que no es la indicada como nuestro Padre Celestial desea, o de repente hablamos palabras que no deben, que son hirientes, ¿no? Y a veces, pues, y ellos, pues, también, ¿no? Nos responden a veces de una forma también hiriente y decimos, no, esto me hirió mucho, ¿no? Y cuando viene y te pide perdón, ya, te perdono, sí, te perdono lo que me dijiste, ¿no? Pero cuando de pronto pasan unos días, o a veces pasan meses,
o a veces hasta años, ¿no? Y sale otra discusión por allí y nos recordamos, ¿no? Pero tú me hiciste esto, o tú me dijiste el otro, y nosotros habíamos perdonado ese agravio y esa ofensa, pero en ese momento nos estamos recordando todo lo que pasó. O a veces decimos que le perdonamos, pero en el fondo hay un resentimiento y nuestro trato hacia esa persona no siempre es, ¿no? No del todo de ese amor, de ese perdón, ¿no? Porque nos encontramos resentidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros recordamos, ¿no?, lo que hemos perdonado a esa persona o estamos tratándole a propósito mal, ¿no? Decimos sí te perdono, porque Dios me dice que te perdone, pero le seguimos tratando mal al respecto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Hermano José, usted también que nos está acompañando en esta ocasión, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, hermanita, yo creo que ese no es un perdón lo que yo hice, eso fue como una disculpa, porque si yo llevo dentro de mi corazón ese agravio que me hizo la otra persona, no he perdonado, porque el Señor nos dice, yo el Señor perdonaré tus pecados y me olvidaré de todo. O sea que cuando perdonamos es porque nosotros en realidad sacamos esa espina que nos queda ahí, la sacamos y ya no tenemos por qué acordarnos de eso, porque hemos perdonado, hemos un pacto con el Señor de que no podemos acordarnos de una ofensa que nos hizo un hermano o de algo que sucedió con un familiar o algo, porque si el sentimiento sigue ahí, no hay perdón. Lo importante es un sentimiento, pero de paz y tranquilidad, como lo que nos enseña el Señor, de tener compasión por nosotros mismos y de poder elevar nuestro pensamiento hacia Él y pedirle a Él que nos ayude a perdonar, porque hay veces no es fácil perdonar. Yo, gracias a Dios, no guardo rencor en mi corazón, pero sí conozco muchas personas que odian y veo que es un sentimiento muy fuerte. Entonces, en esos momentos nosotros debemos de elevar nuestro pensamiento al Señor y pedirle fortaleza para poder perdonar a nuestros hermanos y poder olvidar lo que nos hicieron. Gracias, hermanito José. Gracias. Ahorita, hermanita Minta, creo que quería decir algo, pero ahorita un momentito. Algo interesante que dijo nuestro hermanito José es de que nosotros debemos olvidar, tal como nuestro Padre Celestial olvida nuestros pecados. ¿Qué sería? Que hemos suplicado a Dios el perdón, le hemos pedido que por favor, ¿no?, ya no lo tome más en cuenta y que el día que nos presentemos ante el juicio, ante Él, estuviera en nuestros libros de la vida esos pecados que nosotros confesamos y pedimos perdón y se nos juzgue por esos pecados. ¿Cómo nos sentiríamos en ese momento, no? ¿Cuál podría ser nuestra desesperación al pensar de que yo me arrepentí, pedí perdón, pero mi Padre Celestial aún lo recuerda, ¿no? Por eso nuestro Padre Celestial dice que Él olvida totalmente ese pecado que hemos cometido y no lo tomará en cuenta jamás. De tal forma que el día que nosotros tengamos que comparecer ante Él y se abran los libros, ¿no?, de nuestra vida, pues ese pecado no estará, porque Él dijo que ya lo olvidó y no lo tendrá más presente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no olvidamos? Cuando nosotros sí recordamos, cuando nosotros sí machacamos, cuando a veces hasta somos un poco vengativos o tratamos mal a la persona por lo que nos hizo, ¿no? Y a veces esa conducta la guardamos por mucho tiempo y a veces hasta por años, ¿no? Y decimos, no, yo recuerdo lo que me hizo, yo lo perdoné, pero yo lo recuerdo todavía y lo tengo aquí en mi mente, ¿no? Entonces, no estamos cumpliendo con el mandamiento, porque es olvidar. Y acá hay una pregunta, ¿no? En ese cuadrito de la mano derecha, cuando dice, ¿hay alguien a quien necesites perdonar? Esa pregunta quisiera que quede hoy en día con nosotros. Que tal vez alguien nos hemos olvidado de perdonar y que hoy día, ¿no?, podamos, ¿no?, al recordar esto, al tener presente esta pregunta, podamos recordar y que podamos nosotros perdonar a aquella persona que nos pidió ese perdón
esa disculpa y que no la hemos olvidado y que hoy día sea tal vez, ¿no? Por medio de esta clase, la palabra que Dios nos da en estas escrituras, que nos haga pensar que ya es hora de perdonar, que ya es hora de olvidar, que ya es hora de no tomarlo más en cuenta y demostrar, ¿no? Ese deseo, ¿no? De querer ser libre, ¿no? De esta opresión, tanto para nosotros como para aquel que también, a quien nosotros pues no hemos, siempre como dice, ¿no? Le estamos, como se dice, constantemente haciendo recordar lo que nos hizo, su falta y su falla, ¿no? Cómo se siente él, ¿no? Esa persona o ella, de que nosotros le recordemos esa falta que tuvo, ¿no? Entonces, hay alguien que necesitamos hoy día perdonar de todo corazón y olvidar por siempre ese agravio o esa ofensa. Como dice aquí, si se le dificulta perdonar, considere los siguientes recursos que vamos a ver ahorita, que nos habló el presidente Jola en un mensaje que dio el Ministerio de la Reconciliación. Voy a leer lo que dice aquí. Mi discurso es largo, pero alguna de las secciones que me pareció muy interesante. Dice, hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre nosotros. Él advirtió a los nefitas, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. Él dijo, si deseas venir a mí y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido el dolor a nosotros, las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proveyó que fuera. Como la comida de su refrigerador que sus nietos revisan minuciosamente, hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no le den más el preciado espacio de su alma, como dijo Próspero al arrepentido Alonso en la tempestad. No carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe. También dijo lo siguiente, así como escribió Phyllis Brooks, ustedes que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos algún día, ustedes que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas, ustedes que pasan frente a hombres por la calle hurañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor, ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día, vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de ser, ¿no? ¿Qué significa perdonar? ¿No? Yo creo que es bien claro lo que nos dice aquí el presidente Jola, nos dijo en este mensaje, ¿no? Para poder entender que ya es hora de ir y reconciliarnos con aquel que nos hizo algún agravio y que aún no hemos perdonado del todo, ¿no? Aquella persona que aún no hablamos, que no saludamos, ¿no? Porque aún recordamos lo que nos hizo. ¿Alguien hasta aquí desea compartir algún pensamiento al respecto?
Sí, hermanita María Luisa, justamente en un discurso del presidente Kimball me encanta una frase que él dice que el que no perdona a los demás destruye el puente que él mismo debe atravesar. O sea, más claro para dónde, ¿no? Cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar, sabemos que no vamos a poder recibir el mismo perdón de nuestro Padre Celestial, ¿no? Porque Él nos perdona de acuerdo a como nosotros estamos dispuestos de perdonar. Entonces, es como esa frase del presidente Kimball que nos llama a la reflexión, ¿no? Mejor no destruir el puente que debemos de atravesar para poder estar en paz con nuestro Padre Celestial, que al final es donde vamos a llegar a morar, ¿no? Si perseveramos. Gracias, hermanita Minta, ¿no? Lo que usted ha dicho es muy cierto, ¿no? Ya es hora que podamos cruzar ese puente, ¿no? De poder perdonar, de esa manera aliviar el corazón de aquella persona que se siente afligida por la falta que tuvo. Y también pienso que no solamente es eso, tal vez ya sea la hora que nosotros también podamos pedir perdón de cualquier palabra, ofensa, hecho, actitud que hemos podido cometer con otras personas, ¿no? No solamente pensar de que ya, yo voy a perdonar, sino también hoy en día sería bueno que también tengamos la reflexión y decir, así como por ahí estaba la pregunta, ¿no? Que decía acá, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? La pregunta también podría ser, ¿hay alguien a quien tú necesitas pedir perdón? Porque no solamente nos es requerido que nosotros perdonemos, sino también que busquemos el perdón de aquella ofensa, aquella conducta, aquel comportamiento mal que tuvimos y que sabemos que fallamos y que por orgullo propio no nos atrevemos, ¿no? a decir perdóname. Pienso que tal vez hoy día sea un momento de reflexión de también, ¿hay alguien que me necesita perdonar? ¿Alguien a quien debo acudir y pedir su perdón? Dejar mi orgullo a un lado y también cruzar ese puente que nos dice la hermanita Minta. También se nos dice algo muy importante, ¿no? Que Dios requiere mi corazón y una mente bien dispuesta. ¿Alguna vez se ha sentido cansado con todo lo bueno que está tratando de lograr? Vamos a ver lo que nos dice aquí esta escritura. A ver si nos puede ayudar a leer, Marlene, ¿estás por allí? O creo que se cortó de repente ese internet. Alguien creo que no está ahorita. Hermanita Isabel, ¿podría por favor leernos estos versículos de 31 al 34? Ya, hermanita, ahorita le ayudo. ¿Alguna vez se ha sentido cansado con todo lo bueno que está tratando de lograr? Y he aquí yo, el Señor, y mis palabras son ciertas y no hallarán, os declaro que la obtendrán. Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Ya, gracias, hermanita Isabel. Entonces, dice que el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, ¿no? Y de buena voluntad, ¿no? ¿Ustedes qué piensan que se refiere a esta pregunta, ¿no? Obispo, si nos puede responder a esta pregunta, ¿qué es para usted cuando el Señor dice requiere el corazón y una mente bien dispuesta? Claro, pienso que con la mente se refiere a que debemos entender el principio, ¿no? Debemos entender el principio y luego el corazón dispuesto quiere decir un corazón abierto, un corazón abierto al cambio cuando sabemos que nos hemos equivocado, ¿no? Estar dispuestos a pedir, como hemos estado viendo, una disculpa, perdón, el perdón, que es algo más profundo que una disculpa, como lo hizo entender el hermanito José.
Entonces nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar de acuerdo a nuestra disposición, ¿no? Entonces, de esa manera puede actuar y se puede efectuar o no ese cambio, ese milagro que va a ser beneficioso para nosotros, para cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿no? Eso es importante entender. Gracias, gracias, obispo. Acá, en cuanto a un mensaje que dio el líder Donald Castro sobre el corazón y una mente bien dispuesta, él dijo, el corazón es símbolo de amor y compromiso. Hacemos sacrificios y llevamos cargas por aquellos a quienes amamos que no soportaríamos por ninguna otra razón. Si no existe amor, nuestro compromiso disminuye. Miren qué bonito. Requerimos, ¿no? Hacer este compromiso, ¿no? De estos sacrificios y que a veces nosotros llevamos esas cargas, ¿no? Que a veces tal vez diríamos, ¿no? Caramba, ¿no? Qué difícil perdonar, ¿no? Porque en verdad, tal vez cuando alguna otra persona ajena a nuestro entorno familiar nos ofende, ¿no? Nos dice algo, nos cuesta perdonar, pero cuando es el esposo o la esposa, los hijos, el padre, la madre, el hermano, la hermana, no sé, ¿no? Seres ya muy allegados a nosotros, a veces como que nos es bien difícil, ¿no? Ay, ¿cómo le perdono, no? Porque esto es lo que nos, así que decimos, esto es lo que nos me ha dicho, me ha hecho, no tiene perdón, no tiene nombre, ¿no? Pero debemos hacer el sacrificio, ¿no? Y como dice, ¿no? Por aquellos a quienes amamos. Y por ese amor que tenemos a esas personas, ¿no? Y ese compromiso que nosotros tenemos hacia ellos, pues debemos, ¿no? Perdonar y de aliviar esa carga, tanto para ella, para ellos y también para nosotros. También dijo, el tener una mente bien dispuesta connota dar nuestro mejor esfuerzo y nuestra máxima capacidad intelectual y buscar la sabiduría de Dios. Sugiere que el estudio al que dediquemos toda una vida debe ser de lo que es de naturaleza eterna. Significa que debe haber una relación inseparable entre escuchar la palabra de Dios y obedecerla, ¿no? Ahí está la sabiduría, ¿no? Encontrar esa sabiduría para poder, así con el momento que nosotros estamos ahorita, ¿no? Escuchando, aprendiendo este principio que el Señor nos está dando, para que podamos obedecer, ¿no? No solamente escuchar y decir, esto no, esto sí, no tiene razón, me parece bien lo que el Señor nos dice ahorita en esta clase, sino tener la voluntad, ¿no? De también obedecer, o sea, poder cumplirlo. El Señor conoce, dice, los pensamientos, ¿no? De nuestros corazones. Y en esta sección Doctrinas y Convenios 66 van a poder encontrar algunas preguntas que el hermano William E. McLean le pidió a José Smith, ¿no? Que le pudiera revelar, que le pidió que le pidiera a Dios que le pudiera relevar, ¿no? Revelar en una, no sé, en una respuesta, mediante una oración. Él tenía 5 preguntas muy personales, ¿no? Y en esta sección Doctrinas y Convenios 66, ahí se ve cómo él responde cada pregunta de William, ¿no? Para que él pueda quedarse de esa forma satisfecho, ¿no? Y con tranquilidad en cuanto a ello. También se nos habla en estas secciones de la gran necesidad que tenemos de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué tal si el día de la venida de Jesucristo fuese mañana? ¿Qué pensarían ustedes? A ver, ¿cómo nos encontraríamos, no? Como dice aquí, ¿qué haríamos hoy? A ver, quisiera rapidito hacer esa pregunta, algunas de estas preguntitas aquí y que me puedan responder solamente así, ¿no? De forma rápida, porque ya estamos contra la hora y también no voy a hacer que se acabe la batería de la laptop y nos quedamos sin terminar la clase. A ver, hermano José, si alguna vez se ha preguntado usted qué haría hoy si en caso Jesucristo viniera mañana. Pues sí, hermanita, es algo que nos llena como de alegría y de angustia, ¿sí? Dos emociones, ¿no? Sí.
alegría porque viene el Salvador, pero de angustia, ¿en qué forma estamos preparados para recibirlos? ¿En qué he hecho yo para merecer la presencia del Señor? ¿Sí? Entonces eso me llenaría de angustia porque ¿qué he hecho yo de lo que el Señor me ha mandado que haga en este mundo? O me voy a sentir culpable de padre, no he hecho nada. Entonces creo que es un momento de reflexión para nosotros poder comenzar a prepararnos. ¿Sí? Pues hemos tratado toda la vida o toda la vida no, lo que llamamos de conversos, de hacer las cosas que el Señor nos manda, pero a pesar de eso nosotros fallamos mucho. Entonces creo que es una reflexión a hacer más, a hacer lo que podamos, a dar lo que tenemos, ¿sí? Y a dar todo de nosotros para poder que el día que llegue ese momento no tengamos esa angustia, ¿sí? Sino la sola felicidad. Pero pues no creo que sea tan fácil. Gracias, hermanito. Muchas gracias, hermano José. Es verdad, ¿no? Él dijo algo muy interesante y muy importante. Habría dos emociones. Una de alegría de ver que mi Salvador por fin mañana ya va a estar ante mí y lo voy a poder abrazar, no sé, arrodillarme ante sus pies y lavar, ¿no? Entre mis lágrimas, ¿no? Enjuagar sus pies y de repente querer, ¿no? Con mi cabello limpiarlo, ¿no? Y decirle gracias, gracias por todo lo que has hecho por mí, por tu expiación, por tu resurrección, gracias por tu preciosa sangre, ¿no? Entonces, esa alegría de que Él ya está con nosotros, o de repente esa angustia, ¿no? Y si no estoy preparada, y si mi lámpara no está llena de aceite como las 5 vírgenes insensatas, ¿estaré entre las sensatas o el sensato? ¿O seré como las insensatas o el insensato? ¿Cómo estaría yo? ¿No? Esa pregunta queda para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál sería la emoción más fuerte? ¿La de alegría o la de angustia? ¿Qué confesiones debería hacer hoy ante Dios, ¿no? Si es que es necesario ante mis líderes, de mis pecados, mis faltas que he tenido y que hasta ahora no he pedido perdón? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Qué actitud dejaría de seguir, ¿no? Tomando, de seguir conservando? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Qué problemas o desacuerdos debería solucionar hoy? Porque ya mañana es su venida, ¿no? ¿Cómo correría, ¿no? Para poder solucionar esos problemas o los desacuerdos. ¿A quién debo correr a pedir perdón? ¿A quién debo correr a perdonar de corazón y de verdad, ¿no? Como dice aquí, ¿a quién perdonaríamos? Y cuando hablamos a quién perdonaríamos, debemos empezar en casa. A veces me pongo a pensar, ya, en el vecino, compañero de trabajo, de repente la persona, o tal persona, y quién falta en casa, a quien ya debo perdonar de verdad. Esa falta que tuvo, ese pecado que tuvo, ese error que tuvo, esa falla que tuvo, que Dios sí ya perdonó, pero yo todavía no perdono, porque siempre recuerdo, siempre está aquí en mi mente, a veces lo trato mal por eso, porque no, es lo que hizo, no tiene perdón, y ahí estoy, ¿no? O lo que me dijo, cómo me ofendió tanto, que me dolió, que aún recuerdo, ¿no? ¿De qué cosas testificaríamos hoy? ¿No? Entonces, es una pregunta que la dejo hoy en día para todos nosotros, tanto para mí como para todos nosotros, que es muy buena de reflexión, ¿no? Porque de verdad, nuestra vida no está comprada. No tenemos una fecha hasta cuándo vamos a vivir y no sabemos si es que mañana el Señor nos recoge, ¿no? Hemos visto en esta pandemia una gran fragilidad, ¿no? De la vida, cuántos seres queridos, tantas personas que han estado bien, ¿no? Como se dice, lo veíamos bien físicamente, ¿no? Pensábamos de que, tenía para vivir para rato y que ya no está ahorita con nosotros, ¿no? Que esta enfermedad del COVID-19 se lo llevó y que nosotros tampoco podemos decir que estemos libres, ¿no? Que nos pueda dar esta enfermedad y algo nos pueda pasar, ¿no? Algo tan triste, ¿no? De tener que dejar esta vida. O aquellos seres que amamos también tengan que partir. O que podamos salir a la calle y podamos tener un accidente y ahí el Señor nos llamó. O podamos sufrir en la noche un paro cardíaco, qué sé yo, y ahí quedamos, ¿no? Entonces, cada día debemos hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy?
¿Qué confesión debería dar? ¿Qué voy a dejar de hacer hoy? ¿Qué problema, no? O estoy de acuerdo, voy a solucionar hoy. ¿A quién voy a perdonar? ¿A quién pido perdón? Debemos sacar fuerza del Salvador. Al esforzarse por vivir y enseñar de manera más semejante a la del Salvador, no podrá evitar fallar en algunas ocasiones. No se desanime, más bien permita que sus errores y debilidades le hagan acudir al Padre Celestial y al Salvador. Recordemos que no somos perfectos y que también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos cuando faltamos y fallamos. A veces nosotros le pedimos perdón a Dios de aquel error, de aquella falta, de aquel pecado, pero nosotros mismos nos los estamos recordando, sintiéndonos todavía tal vez indignos, sintiéndonos que, caramba, ¿cómo le fallé a mi Señor? ¿Cómo le fallé a mi Salvador? ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿No? Y nos estamos juzgando a nosotros mismos como nuestros peores jueces, cuando Dios ya nos perdonó. Entonces, tengamos en cuenta, ¿no?, de que no nos desanimemos por los errores y las faltas y debilidades que podemos aún tener, porque tenemos a un Salvador que ha dado su vida por nosotros, que ha derramado su sangre preciosa por nosotros, y a un amado Padre Celestial que nos ama, que siempre recuerda el valor que tenemos como hijos de Dios que somos, ¿no?, y que desea que nosotros nos esforzamos cada día de poder ser como Cristo. Quiero, para terminar, dejarles con este himno de la primaria, que es muy bonito, que me encanta y que nos puede ayudar, ¿no?, a reflexionar de cómo debemos, ¿no?, de ser, cómo debemos actuar si nosotros queremos llegar a ser como Cristo. Yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. El mismo amor que Él mostró, yo quiero mostrar también. Me tienta a veces el mal a obrar, mas la voz del Espíritu me empieza a hablar. Dice: ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Yo sirvo a mis amigos y al prójimo con amor. Espero con gozo el regreso de Cristo mi Salvador. Si siempre recuerdo lo que Él enseñó, la voz de su Espíritu le habla a mi corazón. Ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Bien, este himno nos trae una gran y bonita reflexión de poder ser bondadosos, tiernos y fieles, de poder seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio. La clase de hoy, de poder nosotros perdonar a otros con un corazón sincero y olvidar aquella ofensa, aquella falta, ¿no?, que se nos hizo. Y también yo acudir a pedir perdón a aquel que también ofendí y traté mal y le falté. Que Dios nos bendiga siempre
y podamos conservar siempre su espíritu. Lo dejo con mucho cariño, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana María Luisa, por la clase y por ese final excelente, ¿no? Realmente ese himno nos ha movido, ¿no? Y obviamente debemos de tratar de ser como Cristo. Tarea nada fácil, pero si el Señor nos ha dicho que es posible, entonces podemos lograr, ¿no? Muchas cosas si nos proponemos con un corazón dispuesto, como dijo, con un corazón preparado, ¿no? Un espíritu muy dispuesto a hacer las cosas que nos ha aconsejado. Bien, vamos entonces a terminar. Contra viento y marea, ¿no? Por las conexiones, por energía, por tantas cosas, pero estamos aquí. Vamos a terminar con una oración y queremos pedirle a nuestra hermanita Lina Solís, por favor, si podría ofrecernos la última oración. Claro, obispo, muchas gracias. Amoroso Padre Celestial, en este día muy especial, te damos las gracias, Padre, por haber creado a todos los seres vivos y tener un plan maravilloso para nosotros. Gracias, Padre, por tu infinito amor, tu infinita paciencia para con los seres humanos. Gracias, Padre, por mandar a tu único Hijo para poder tener la oportunidad de arrepentirnos. Padre, te pido que nos des la oportunidad y ayúdanos, Señor, a ser más humildes, en reconocer nuestros errores y poder enmendarlos. Padre, te pedimos que puedas perdonar a todas las personas que hacen maldades sin darse cuenta o dándose cuenta. Padre, te pido que puedas proteger a toda la humanidad de esta pandemia del COVID-19. Padre, de consolación y fortaleza a las personas que tienen familiares enfermos por diversas enfermedades y por la economía que está sufriendo todos los países en el mundo. Padre, te pido todo esto sabiendo que lo harás tu voluntad y no la nuestra. Y todo esto en el nombre de tu Hijo amoroso Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, gracias, hermanita Lina. Gracias, ¿ah? Y gracias a cada uno de ustedes, apreciados hermanos, los que hemos conectado y los que todavía estamos en casa. Y que tengan un lindo Día del Padre, ¿no? Obviamente para celebrarlo con las familias, con nuestras familias, ¿no? Y eso, ¿no? Que podamos hacerlo de inmediato porque ya estamos a mediodía. Se acerca la hora del almuerzo. Gracias, hermanitas. Gracias, hermanos. Gracias. Un feliz Día del Padre, hermano José, hermano Gracias. Marcos, para Coli si está por allí, para los esposos de hermana Isabel, de Mónica, de todos. Gracias, Gracias, Día del Padre a hermanos. todos. Cuídense. Gracias. Gracias. Chao. Feliz Día del Padre a todos. Gracias. Chao. Nos Gracias. vemos. Gracias.